Hola, soy Juan Carlos González y soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. Voy a compartir pantalla para empezar con lo que es la sesión que tenemos para el día de hoy. Vamos a ver. Se tiene que estar viendo la presentación. Ahí estamos. Y vamos a ello. Vamos a ponerlo en pantalla grande. Listo. Bueno, bienvenidos a una nueva sesión del Community Days Aguascalientes 2025. Me encantaría estar con vosotros ahí presencialmente, pero bueno, algún año de estos, como siempre digo, iré a México seguro, pero de momento pues en remoto desde Europa. ¿De qué vamos a hablar en esta sesión? Bueno, vamos a hablar de Copilot en SharePoint y OneDrive. La idea de la sesión es ver cómo estos dos sabores de Copilot nos permiten, bueno, pues gestionar de una forma más eficiente la información, la documentación que tenemos almacenada, pues tanto en sitios de SharePoint como en nuestro repositorio en OneDrive. Vamos a ver un poco qué permite hacer cada sabor, ¿vale? ¿Qué diferencias tienen? Realmente Copilot en SharePoint no existe como tal. Estamos hablando de agentes de Copilot para sitios de SharePoint. Hablaremos un poco de eso. Copilot en OneDrive sí que existe, ¿vale? Es un sabor de Microsoft 365 Copilot. Y bueno, pues habilita distintas posibilidades que iremos viendo. Bueno, como siempre, agradecer a nuestros sponsors el hacer posible este evento. Sin ellos, bueno, pues este tipo de eventos de comunidad no sería posible y pues nada, gracias por todo el apoyo que siempre nos brindáis y que pues nos facilitan que nos podamos, bueno, reunir en este tipo de eventos de comunidad. Por supuesto, también agradecer a todos los colaboradores que están participando en el evento, que lo mismo, pues al final aportan su granito de arena para hacer posible los eventos de comunidad como el Community Days Aguascalientes. Bueno, he dicho antes que soy MVP de Microsoft 365 y Microsoft Teams. También tengo un rol de Delivery Manager y especialista en Microsoft 365 en Ricoh, que es una compañía global de origen japonés que al final tiene sedes por todo el mundo. Y aquí tenéis pues datos de contacto, tanto mi cuenta de X, si queréis interactuar conmigo por ese lado, o mi perfil de LinkedIn. Y también tengo un canal de YouTube, en el que últimamente lo podéis adivinar. La temática casi única es Copilot. Estoy dejando un poco olvidado pues otros sabores de Microsoft 365 que habitualmente solía tratar, como Teams, como SharePoint, etcétera, pero es que es imposible seguir el ritmo de Microsoft y al final te tienes que centrar en un producto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué ha hecho esto? Un segundito que se me ha ido un poco disparado. Darme para atrás. Para que se ha vuelto loco la parte de compartir. Vale, ya está controlado. La agenda. ¿Qué es lo que vamos a ver en la sesión? Pues aquí tenéis un poco la idea de lo que vamos a tratar durante la sesión. Primero de todo, pues SharePoint y OneDrive, ¿y por qué tienen un rol clave en Microsoft 365? Realmente es SharePoint el que tiene el papel clave. Ya sabéis que OneDrive for Business en Microsoft 365 está construido sobre plataforma SharePoint. Ahí no os descubro nada que no sepáis. Luego veremos qué son los agentes de Copilot para SharePoint y Copilot en OneDrive desde el punto de vista de escenarios y casos de uso, es decir, para qué están pensados, desde un punto de vista más general y luego particularizando qué se puede hacer con cada uno, porque es importante saber las diferencias y hasta dónde llega uno y hasta dónde llega el otro. Pasaremos a Copilot en OneDrive for Business. Explicaremos un poco pues, qué es lo que permite hacer a día de hoy. Espero que la demos. De hecho, me acabo de dar cuenta que no he compartido con Solid. Tendré que volver a compartir porque os enseñaré algunas de las últimas novedades en Copilot en OneDrive for Business. Luego pasaremos a hablar de agentes de Copilot para SharePoint y seguiremos con, bueno, y cómo puedo tener o los agentes o Copilot en OneDrive. ¿Qué necesito, no? A nivel de prerequisitos, estamos hablando de licenciamiento. ¿Qué límites tenemos a día de hoy? Tanto en agentes de Copilot para SharePoint como Copilot en OneDrive for Business. Sobre todo en agentes de Copilot para SharePoint están un poco limitados, os lo voy a contar. También en Copilot en OneDrive for Business. Y sobre todo, ¿qué es lo que se viene? Al final, Copilot evoluciona de forma continua. Hace unas semanas tuvimos lo que es la Wave 2 de Microsoft 365 Copilot con una serie de innovaciones. Y bueno, van a venir sucesivas waves y lo mismo va a pasar con los agentes de Copilot para sitios de SharePoint. Y bueno, pues como siempre, por último, pues unas conclusiones y referencias que os dejaré para que podáis consultar una vez acabe la sesión. Bueno,
Vamos a hablar un poco de por qué SharePoint y OneDrive tienen un rol clave en Microsoft 365 más allá de que lo conozcamos como plataformas donde almacenar y gestionar información. Son mucho más que eso, ¿no? Son, digamos, la base que da información a Copilot y a los agentes de Copilot. Hasta tal punto que Microsoft 365 Copilot sin SharePoint no tiene mucho sentido, a pesar de que se alimente de información a la que accede del usuario a través del graph, pero al final, donde está todo, digamos, todo el contexto que necesitas en la parte de documentos. ¿Dónde encuentras los documentos? Pues en sitios de SharePoint o en el OneDrive del usuario. Copilot en OneDrive es el espacio de almacenamiento del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Copilot en OneDrive, ¿qué es lo que hace? Pues al final se nutre de información del usuario en OneDrive. Interesante, información del usuario, tanto propia del usuario como información que le han compartido. Es capaz de trabajar con información en los dos contextos, ¿no? Entonces, al final, es importante que en ambos casos almacenan información y, por lo tanto, son pilares para Microsoft 365 Copilot, pero no solo para eso, para más aplicaciones. Lo comentaba antes Andrés cuando hablaba un poco de, oye, ¿dónde se almacenan los componentes desde Loop? ¿Dónde están disponibles? Bueno, pues se almacenan en la parte de SharePoint y SharePoint no solo es, digamos, la piedra angular de Loop, sino que lo es de muchas más aplicaciones. De OneDrive en primer lugar, que es su hermano pequeño, ¿vale? Un repositorio de OneDrive no deja de ser un sitio de SharePoint donde el usuario es administrador. Lo es en Teams, lo es en Outlook, lo es en Stream o ya ClipChamp con la evolución. Hay que estar atentos a los cambios de nombre continuamente. Viva Connections, Whiteboard, listas de Microsoft List y, por supuesto, Copilot, que es lo que estamos hablando hoy, o la parte de Designer que ya está integrada dentro de Microsoft 365. Como hermano pequeño, pues tiene que aparecer y está un poco detrás de su papá SharePoint, por así decirlo. Hasta tal punto es importante SharePoint. No tengo datos de OneDrive. Sería interesante conocer estadísticas como estas en la parte de OneDrive. Al final Microsoft, sobre todo de la mano de Jeff Tipper, que es el VP o el presidente de, entre otras cosas, SharePoint y plataformas relacionadas, pues bueno, es la joya de la corona. Como veis, estamos hablando, y estos datos los dijeron hace unas semanas en la Microsoft 365 Conference, yo creo que ya no están desactualizados porque son datos que también dijeron en Ignite. Seguramente el volumen de información que se mueve en SharePoint es mucho mayor que los 2.000 millones de archivos que se crean cada día. Digo que sería interesante conocer qué pasa en OneDrive porque en OneDrive tenemos más espacio de almacenamiento, se supone que se puede mover incluso más información, ¿no? 2.000 millones de flujos, no tiene por qué ser flujos de Power Automate, puede ser automatizaciones en general, orquestan contenido en cada día. Y luego, además, se crean 2 millones de sitios cada día. SharePoint es una plataforma que escala hasta el infinito y más allá. Y también hablaba antes de SharePoint Embedded, bueno, la idea es esa, ¿no? Cuando hablamos de contenedores es porque la plataforma está preparada para soportar escenarios de crecimiento abismales. Seguramente lo sabéis, pero en un tenant de SharePoint Online podemos crear hasta 2 millones de sitios, ¿no? Entonces, las posibilidades son infinitas en cuanto a gestionar información. Bueno, como comentaba antes, claro, SharePoint y luego OneDrive son muy importantes tanto para Copilot como para los agentes de Copilot en SharePoint. Bueno, hoy hablo de agentes de Copilot en SharePoint, que sepáis que los agentes de Copilot para OneDrive es algo que está en el roadmap. Es decir, yo tengo Copilot para OneDrive que va a requerir licenciamiento de Microsoft 365 Copilot, pero a futuro esto no va a ser necesario. ¿Por qué? Porque podré crear mis agentes en OneDrive for Business. Y ahí las posibilidades son variadas, ¿vale? Os contaré esto cuando vemos la parte de requisitos. Bueno, ¿cuáles son los casos de uso que tenemos con agentes de Copilot para SharePoint y Copilot en OneDrive? Vamos a verlo. Bueno, lo primero de todo es que en ambos casos se alimentan de contenido, ¿vale? En el caso de agentes de Copilot en SharePoint, los contenidos son un poco más variados que en el caso de Copilot en OneDrive. ¿Qué quiere decir esto? Pues que un agente de Copilot en SharePoint es capaz de nutrirse, de entender información que esté en documentos o en páginas del sitio. Pueden ser noticias, páginas de contenido, lo que necesitemos. Y recursos almacenados. En cambio, en OneDrive, al final, se alimenta de documentación. En cualquiera de los dos casos, por debajo que tenemos un modelo de lenguaje que lo que hace es razonar, ¿vale? Y aplicar ese razonamiento, esa lógica, sobre el contenido que está almacenando, tanto en sitios de SharePoint como en OneDrive. Y esto lo que al final nos permite es que, bueno, pues mejoremos lo que es la colaboración y la generación de contenido, ¿vale? La idea es que al final vamos a interactuar con los agentes de Copilot en SharePoint, con Copilot en OneDrive, para, bueno, interactuar con ellos y obtener información que necesitamos, generar nuevos contenidos y ser más productivos. Y al final, ¿qué conseguimos? Transformar nuestro negocio de forma digital. Bueno, esto es muy de comercial, ¿no? O de persona de ventas que trata de vender las bondades de los agentes de Copilot para SharePoint y Copilot en OneDrive.
Realmente aquí tenéis también todos los goles que se pueden beneficiar de los dos, ¿vale? Esta tabla realmente habla un poco de cómo podemos impactar a los equipos desde el punto de vista de agentes de Copilot para SharePoint, pero es que también vale para Copilot en OneDrive, ¿vale? Porque al final, una persona que trabaja en ventas, una persona que trabaja en finanzas, en marketing, recursos humanos o legal, tiene su OneDrive donde almacena su información, aunque sea de forma temporal y luego la lleva al repositorio de SharePoint, que es la buena práctica. Entonces ahí puedo utilizar Copilot en OneDrive para analizar la información, para preguntar la información, para interrogarle, para localizar archivos que hace tiempo que no utiliza y no sabe dónde están, para hacer muchas cosas, ¿no? Eso es lo que permite hacer Copilot. Pero ¿para qué puedo utilizarlo en la práctica? Bueno, aquí tenéis actualmente todos los usos, y esto viene de la documentación de Microsoft que tengo con agentes de Copilot para SharePoint, seguramente me falta alguno, y Copilot en OneDrive. Como veis, son muy parecidos, ¿vale? Veis un poco las diferencias en cuanto a qué permite hacer uno y qué es lo que no se puede. Por ejemplo, en OneDrive, actualmente está enfocado, no permite hacer o no tiene sentido que haga resúmenes de páginas. En OneDrive sí que es cierto que Microsoft habilitó la creación de páginas, aunque eso lo va a descontinuar, porque yo creo que no está funcionando. Y no tiene soporte a hacer resúmenes de páginas, es decir, hacer resúmenes o le puedes preguntar sobre contenido que esté almacenado en tu OneDrive. Las páginas no. Resúmenes de audio. Fijaros, eso es algo que os quiero enseñar hoy. Espero que lo podáis escuchar. De momento viene en Copilot en OneDrive, pero es lógico que venga a agentes de Copilot en SharePoint. De hecho, con OneDrive pasa mucho esto, ¿no? Microsoft innova primero en OneDrive y luego se lo lleva a SharePoint. ¿En qué consiste esto? Esto lo que me permite es que, dado un archivo Office o un PDF, yo le pida a Copilot en OneDrive, en este caso, que me haga un resumen de audio. O incluso que me genere un podcast con 2 voces, que os lo enseñaré. Es una cosa alucinante, ¿vale? Es la IA al siguiente nivel. Ya no me vale un resumen en texto, sino que me genera un archivo de sonido con el resumen del documento que he seleccionado. Funciona con documentos Word y funciona con documentos PDF. Preguntas sobre imágenes y vídeos. De momento no está ninguna de los dos, ni agentes de Copilot para SharePoint ni Copilot en OneDrive. Va a venir. De hecho, en Copilot en OneDrive está en rolling out, en despliegue. Yo todavía no lo tengo en los tenants y va a acabar llegando a Copilot en SharePoint. De hecho, está la documentación que va a estar soportado, tanto para vídeos como para imágenes, ¿no? Aunque en el caso de vídeos, con Copilot en Stream, pues podemos generar resúmenes de vídeos a través de generar el transcript. Realmente no es nada nuevo porque ya lo teníamos en Teams, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, sí que es cierto que los agentes de Copilot, al estar pensado más para sitios, para entornos colaborativos, para equipos de trabajo, pensar que para proyectos, los agentes están más pensados para que razonen sobre temas específicos, ¿vale? Copilot en OneDrive está más pensado para razonar en torno a la documentación, aunque el modelo de lenguaje sigue estando debajo, con lo cual, digamos que tomaros eso de limitación como hay que ponerlo entre comillas. Bueno, vamos a hablar de Copilot en OneDrive for Business. Antes de empezar con la primera demo, tendré que volver a compartir pantalla y aviséis suerte y si oye el sonido. Espero que sí. Si no, me decís si nos buscamos un plan B para que os lo pueda mostrar. ¿Cuáles son las características principales de Copilot en OneDrive? Bueno, lo primero de todo es que permite que los usuarios que tienen licencia de Microsoft 365 Copilot pues puedan realizar e interactuar con sus documentos a través de preguntas en lenguaje natural. Bueno, esto es lo que permite Copilot, esto es lo que permite ChatGPT o otras IAs de fabricantes como pueda ser Google y demás. ¿Cuáles son los casos de uso principales que tiene? Los tenéis ahí, son unos 4 más o menos, aunque luego podemos tener variantes, que es extraer información de múltiples archivos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo seleccionar varios archivos, 5 es el máximo, ya hablamos de limitaciones, y le puedo decir que me los resuma o que me los compare. ¿Qué es lo que viene a continuación? Le puedo decir que me haga resumen de un archivo o de múltiples archivos, o le puedo hacer preguntas sobre los archivos, ¿vale? Y también puedo generar contenido que no está ahí. De hecho, es el punto número 3. Yo puedo generar nuevo contenido a partir de un documento seleccionado. Por ejemplo, que me genere un resumen ejecutivo, por ejemplo, que me genere un documento de preguntas frecuentes, lo que necesitemos, ¿vale? Estas son un poco las características principales de Copilot en OneDrive. Vamos a ver una demo. Voy a dejar de compartir, voy a compartir y me tenéis que decir si se escucha. Si no, comparto desde otra pantalla. Dame un segundín. Comparto con audio, que no me di cuenta de hacerlo antes. ¿Vale? Y vamos a ver si hay suerte. Vale, tengo que hacerlo desde la otra pantalla porque ya me está dando problemas. No hay problema. Entonces, vale, primero os enseño las cosas que puedo hacer, los casos de uso, y luego os enseño la parte del audio, que es lo que necesito compartir el audio. Entonces, para enseñar los casos de uso que hemos visto, me voy a ir a lo que es
Vale. Perdonad que me ha echado de la sesión, dame un segundo. Vale, bueno, compartimos en otra pantalla mientras vuelve. Vale. Vale, tenéis que estar viendo mi pantalla otra vez y me estoy uniendo otra vez con la otra cuenta. Si me puede admitir el moderador y convertirme en presenter, se lo agradezco. Vale, ya está. Vale. Bueno, utilizo esta, no hay problema. Vale, bueno, fijaros que aquí tengo mi OneDrive for Business en la que tengo una carpeta, como podéis ver, que se llama Office 365 for IT Pros. Realmente es un libro en el que yo colaboro que tengo distintos capítulos, ¿vale? Entonces yo lo que puedo hacer aquí es, a nivel de un archivo individual, como podéis ver, le puedo preguntar a Copilot distintas cosas, ¿vale? Por ejemplo, le puedo decir que me haga un resumen de este archivo. Vamos a decirle que lo haga. Vale, esto lo que va a hacer es que va a levantar una ventana, como podéis ver, y va a hacer su trabajo. Va a hacer un resumen del archivo. Bueno, al final se apoya en el LLM, está procesando el contenido porque tiene acceso, porque está en mi OneDrive, y tiene que, al final, acabar generando ese resumen si no tenemos efecto demo. Esperemos que no. ¿Vale? Bueno, está ahí haciendo alguna cosilla. Esto también depende un poco, ya sabéis, del tamaño del archivo y depende de una serie de cosas. Está tardando demasiado. Vamos a ver. Mientras lo va haciendo, voy a probar con otro, en otra pantalla. ¿Vale? Vale. Os comparto la otra pantalla porque aquí lo está haciendo. Es un segundín y os enseño qué es lo que he hecho. También depende un poco del entorno en el que estés. Vuelvo a compartir pantalla y lo vais a ver ahora. Vale. Vale, darme un segundo. Vale, ahí lo está, ahí lo tenéis. Bueno, he cogido otro documento, viendo que no estaba funcionando el otro entorno, y le he pedido que me genere lo que es el resumen de este documento. Entonces, como podéis ver, lo ha hecho perfectamente, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver que ha generado el resumen del documento sin ningún problema y que luego puedo seguir interactuando con Copilot. Le puedo hacer una pregunta y esto lo que va a hacer es que abre un panel lateral, ¿vale? En el que yo puedo seguir interactuando con este documento vía este panel lateral, ¿vale? Entonces, por ejemplo, le puedo decir que me explique más sobre las opciones de licenciamiento de Microsoft Entra. Entonces, esto lo que va a hacer es que, bueno, va a seguir un poco en el contexto de este documento y si no pasa nada, tiene que darme más información de qué es lo que puedo hacer. Hasta aquí todo bastante bien, como podéis ver. Y bueno, hace lo que tiene que hacer. Entonces aquí se ha expandido un poco sobre lo que le he pedido. Bueno, esto es a nivel de un archivo individual. Vale. Lo que voy a hacer ahora es coger varios archivos. Entonces, como veis, yo puedo coger varios archivos. Bueno, he seguido aquí trabajando. Y lo que puedo hacer ahora es que cierro el panel y en la parte de la acción de Copilot le puedo decir resúmeme todos los archivos. ¿Vale? Hay un archivo de un 2,45 megas, debería soportarlo bien. Y ahora lo que tiene que hacer es que tiene que ser capaz de hacerme un resumen tras otro de cada uno de los documentos. Bueno, en función de la carga que le deis, ya lo que os he dicho va a ser más lento. Veis, aquí está funcionando, ¿vale? Perfecto, lo ha hecho como tenía que hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, me ha hecho un resumen y demás. Vale, podría preguntar preguntas sobre los 3 documentos seleccionados, eso no hay problema. Pero lo siguiente que voy a hacer es que voy a pedir que me los compare. A ver, esto con 3 archivos diferentes, la comparación no tiene mucho sentido. Quizás tenga sentido si tengo el mismo documento duplicado o triplicado. Y quiero saber las diferencias para saber seleccionar cuál es el documento adecuado, ¿vale? ¿Qué va a hacer esto? Pues lo que va a hacer es, me va a presentar una comparación de los documentos en una tabla, ¿vale? Entonces esto lo hace bien y al final se centra un poco en, como podéis ver, el nombre del archivo, propiedades del archivo y las va presentando, ¿vale? Entonces esto lo hace por cada uno de los archivos, como podéis. Título, autor, focus y así tú puedes tener una comparativa de todos los archivos de un solo vistazo. Bueno, hasta aquí bien. Vale, no sé si os voy a poder enseñar lo del resumen de audio. Voy a cambiar de pantalla otra vez, a ver si somos capaces. Y si no, lo genero
y lo escuchamos, ¿vale? Bueno, como podéis ver, estaba todavía trabajando en el archivo. Eso no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, lo que voy a hacer ahora, darme un segundo que creo que no he compartido con audio. Lo vuelvo a hacer. Ahora sí. Y comparto pantalla. Vale. ¿Cómo generamos un resumen de audio de un archivo? Por ejemplo, vamos a coger este, el de administración de identidad. Bueno, fijaros que aquí, bueno, pues todo el rato estoy utilizando la barra de arriba, pero también tengo aquí disponible Copilot con las mismas opciones. Tengo la opción de generar un resumen de audio. Esto es nuevo, es una novedad, una innovación que se anunció hace unas semanas en la Wave 2 de Microsoft 365 Copilot. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a decirle que genere un archivo de audio y esto lo que hace aquí es que lanza un audio player, ¿vale? Que lo que me tiene que generar es un resumen de audio en el estilo que yo le he dicho, que es de momento resumen. Fijaros que aquí podría hacer un switch a estilo podcast, ¿vale? Del archivo. Cuando acabe, yo lo puedo reproducir directamente en línea, no sé si va a funcionar, ¿vale? Por este navegador o por lo que sea, y lo puedo guardar en mi OneDrive. Y puedo además ver el transcript que ha generado, ¿vale? Bueno, mientras lo va haciendo, os voy a enseñar un archivo de resumen que ya se generó. A ver si es capaz de acabar con esto. Entonces, para enseñaros esto, me voy de nuevo a mi OneDrive y voy a la carpeta donde se guarda. ¿Dónde se guarda esto? En la carpeta de grabaciones, ¿vale? En la misma que utiliza Teams. Entonces, si buscamos por aquí grabaciones, aquí tengo, fijaros, los dos audios que se generan, con lo cual esto, creedme que funciona, lo que queda es, la demo queda más chula en el reproductor, ¿vale? Pero si no os la puedo enseñar, pues no la puedo enseñar. Entonces, escucharon un segundo nada más. Este es uno de los audios que se genera. Uno de los audios, perdón. Vamos a ver si lo hace. Hello, and welcome to this audio summary. Today, we'll explore the intricacies of managing Office 365 tenants, diving into administrative tools, security and compliance measures, and the importance of backup and monitoring. This overview is based. Bueno, como veis, funciona perfectamente, ¿vale? Ese es el resumen que hizo y que luego grabé. Y ahora os preguntaréis, ¿qué pinta tiene un podcast? Mete dos voces. Es alucinante. Vamos a reproducir este y luego miramos a ver si ha sido capaz de acabarlo. Escuchar ahora unos segundos. Hey everyone, welcome to today's overview on modern workplace solutions. We're diving into SharePoint Online and OneDrive for Business, a fascinating journey from old school setups to cloud-based powerhouses. Hi there, thanks for joining us. It's exciting to unpack something. Bueno, como veis, tenéis dos voces, además con un tono que es difícil de discernir que está generado por inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, es un estilo podcast. Obviamente, en este caso, el resumen estilo podcast es mucho más largo porque metes dos voces que van interactuando, ¿no? Es como cuando tienes un podcast con una entrevista. Tienes el entrevistador o el conductor del programa y tienes a la persona que al final pues va hablando del tema concreto. Vamos a ver si ha hecho algo, acabado o no. Bueno, como veis, no ha acabado porque yo creo que hay algún problema con este navegador y demás, y se queda aquí un poco frito. Pero la idea es, os lo voy a enseñar en la otra pantalla para que veáis que funciona, aunque no podéis escuchar, pero bueno, os hacéis una idea de cómo funciona. Cambio de pantalla otra vez. Perdonad por los saltos. ¿Vale? Y os lo enseño que al final se genera. Por ejemplo, si cogemos la introducción, de todas formas he hecho un vídeo para mi canal de YouTube en el que vais a ver cómo funciona y se queda perfectamente grabado. Si vamos a la parte de Copilot y le decimos que genere un audio overview, aquí lo que tiene que pasar es que acaba, ¿vale? Vale, fijaros que aquí ya tiene otra pinta, lo va procesando. Ya os digo, el otro equipo es el equipo de la empresa que tiene alguna policy o algo en el navegador que impide que no funcione bien, supongo. Entonces, esto acabará y al final yo lo puedo guardar en mi OneDrive y también puedo hacer más cosas como avanzar, retroceder, puedo hacer un montón de historias, como podéis ver, ¿vale? Vale, fijaros, el transcript ya está, lo puedo ver. Y no está funcionando, no estáis escuchando nada, pero está reproduciéndose de forma automática. ¿Vale? Seguís viendo mi pantalla, ¿no? Creo que no. Vale, espera un segundo que me he salido de la sesión, no sé qué pasa hoy con Teams. Dame un momentito.
Disculpar por los problemas técnicos. Vale, si me puedes admitir de nuevo, comparto ya pantalla y seguimos con la presentación. A ver, vale, bueno, ya estoy de vuelta. Entonces, vuelvo a compartir pantalla. No sé qué pasó con el compartir. Ha estado un poco errático durante el día. Entonces, lo que estaba enseñando, antes de que se cortase, es que podemos ver el transcript, ¿vale? Que es todo lo que ha generado en este caso, lo vais a ver ahora, como veis, lo que ha generado la inteligencia artificial, y esto es realmente lo que se graba, ¿vale? En un podcast, en el caso que utilizásemos el podcast style sería mucho más largo, y bueno, este es el reproductor que se queda, en el que tú lo puedes escuchar, puedes avanzar, puedes retroceder, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Y luego lo que puedes hacer es que lo guardas en OneDrive. Lo guardas en OneDrive, ahí está, y se lleva a la carpeta que os decía antes, a la carpeta grabaciones. Aquí aparece el nuevo audio generado. Y lo podremos escuchar y listo. Bueno, volvemos a la presentación y seguimos para empezar a hablar de los agentes de Copilot en SharePoint. Vale. Bueno, siguiendo con la misma filosofía que en el caso de Copilot en OneDrive, ¿qué pasa con los agentes de Copilot en SharePoint? ¿Cuáles son sus características? Bueno, lo primero de todo, como Copilot en OneDrive, le hago preguntas en lenguaje natural sobre el contenido de un sitio o bien sobre temas específicos. Luego, con el licenciamiento adecuado, todo el sitio de SharePoint cuenta con un agente por defecto, que lo vais a ver en la demo. Yo puedo crear luego los agentes que quiera. Fijaros que de momento en OneDrive tengo a Copilot, no tengo más agentes, aunque eso va a cambiar. Y luego además los agentes de Copilot, que eso nos lo va a enseñar hoy, los puedo compartir. ¿Qué quiere decir esto? Que los puedo compartir como comparto un archivo o me los puedo llevar a Teams. Esto es muy interesante. Lo que significa es que puedo interactuar con el agente dentro de Teams, ¿vale? Si me da tiempo y el tema de compartir no funciona, os enseño cómo se hace porque es bastante chulo. Bueno, ¿cómo funciona el agente de Copilot para SharePoint en el contexto de un sitio? Pues al final, es lo que os digo, es un agente, es IA, pero realmente se trata como un archivo. Por lo tanto, toda la parte de permisos y configuraciones específicas del sitio aplican a el agente, ¿vale? ¿Qué se requiere para poder crear agentes? Pues permisos de colaboración. Igual que yo puedo crear documentos o puedo crear registros en una lista, puedo crear un agente. Y luego, bueno, lo que comentaba, todo el gobierno que tenga definido a nivel de sitio aplica a los agentes. Estamos hablando de etiquetas de sensibilidad, temas de copiado de información, temas de borrado, etc. De hecho, aquí tenéis la parte de permisos, es decir, utilizando permisos estándar, ¿qué es lo que puede hacer el usuario en función de los permisos que tiene? Bueno, pues un visitante, como podéis ver, puede interactuar o compartir el agente. Un integrante de un sitio, ¿qué puede hacer? Puede interactuar con un agente, puede crear un agente, puede compartirlo o puede editarlo o puede borrarlo. Y un propietario o administrador puede hacer de todo, ¿vale? Incluso editar un agente, igual que el integrante, o puede definir quién es el agente por defecto o puede aprobar agentes, ¿vale? Bueno, vamos a ver qué pinta tienen los agentes de Copilot para sitios de SharePoint. Bueno, como os decía, tenemos siempre un agente por defecto. Entonces, para enseñaros esto, yo aquí tengo un sitio de demo en el que yo ya tengo un agente por defecto. Vale, vamos a buscar un poco información o un prompt específico para la gente. Vale, por ejemplo, a diferencia de Copilot en OneDrive, yo a un agente de Copilot en SharePoint le puedo preguntar sobre esta página que estáis viendo aquí. Entonces, fijaros, este es el agente por defecto, coge el nombre del sitio, el iconito, y fijaros que aquí yo ya tengo una serie de prompts de inicio. Le puedo decir que me haga un resumen de las principales informaciones de esta página, que cree una FAQ sobre archivos o contenido del sitio, o cómo puedo utilizar la información del sitio. En este caso, yo le voy a decir que me intente resumir cada página del sitio en una tabla con las columnas que indico ahí, conceptos clave y detalles de concepto. Perdón, concepto clave y detalles de concepto. Vamos a ver si lo hace, porque a veces alucina los agentes de Copilot en SharePoint y me ha pasado en eventos que se comportan de forma anárquica, ¿vale? En este caso creo que lo está haciendo. Como estáis viendo, se está recorriendo todas las páginas y ha hecho lo que le he pedido, ¿vale? Me ha creado una tablita con las distintas páginas que tiene el sitio y me está desglosando cuál es el concepto clave de la página y un poco de información detallada y me va referenciando a las páginas, las citas, ¿vale? Bueno, esta es una primera demo que está bastante bien.
Bueno, perdón, esto es resumen de esta página. Vamos a decirle ahora que haga lo mismo con todas las páginas del sitio. Vale. ¿Qué va a hacer aquí? Pues debería hacer lo mismo, pero con todas las páginas. Fijaros que aquí está centrado en la página y en las secciones de la página, que eso os lo he explicado mal, ¿vale? Vamos a decirle que haga lo mismo con todas las páginas, a ver si es capaz de hacerlo. Entonces, bueno, recibe el prompt con la información que le estoy pasando y tiene que ser capaz de hacerme esto. Vamos a ver si es capaz, ¿vale? Entonces, bueno, como veis, lo está haciendo. Fijaros, la página principal, que es en la que estoy, está diciendo que es el autor cuando se creó un resumen. Fijaros que aquí le podría haber dado un poco la instrucción de que me lo formatease como una tabla. No lo he hecho, pero bueno, al final me vale. Y fijaros que sigue trabajando y está haciendo lo mismo con cada una de las tablas. Es decir, he pasado de pedirle los conceptos clave de la página home y los detalles de los conceptos a pedirle información de todas las páginas del sitio y un resumen de cada página para saber un poco qué se almacena aquí. Y no tengo que estar navegando en todas las páginas editándolos. Al final lo hace Copilot por mí. Y fijaros que luego le puedo ir diciendo que me dé más información sobre información específica del sitio. Bueno, hasta aquí fenomenal. Bueno, pero yo os he dicho que un agente Copilot en un sitio de SharePoint interactúa con páginas, pero interactúa también con documentos. Vamos a verlo. Para ello, lo que vamos a hacer es acceder a una biblioteca del sitio, que es esta que tengo aquí, Conference Resources, y vamos a interactuar con el contenido de esta biblioteca de carpetas que tiene. En concreto, me voy a centrar en esta carpetita que tiene pues, materiales de formación de Copilot. ¿Vale? Voy a seleccionar, por ejemplo, varios archivos y vamos a poner a la gente de Copilot a trabajar. Bueno, ¿qué le puedo pedir? Pues, por ejemplo, le puedo decir que me haga un resumen de los documentos y que para cada uno de los documentos me dé información parecida a lo de las páginas, ¿no? El título, cuándo se creó, quién lo creó, un resumen y que utilice un cierto tono, ¿vale? Y además podría decirme que me lo haga en una tabla. Si os parece, cojo el segundo prompt. Esto se parece mucho a lo que hemos hecho con Copilot en OneDrive, ¿vale? Es decir, selecciono varios documentos. Aquí no hay límite de documentos, aunque luego os contaré que sí lo hay. Es decir, no lo comenté antes, en el caso de Copilot en OneDrive yo puedo seleccionar hasta 5 documentos, ¿vale? Aquí, en principio, podría seleccionar muchos más. Otra cosa es que el agente responda como esperáis, que no lo va a hacer, ¿vale? Se va a comportar peor. Por eso es muy importante gestionar las expectativas de los agentes de Copilot para sitios de SharePoint. Entonces vamos a pegar el prompt y vamos a ver qué tal. Entonces, si no alucina, si no hace cosas raras, que os digo, me ha hecho cosas raras, hace unos días en una charla para Argentina, un grupo de usuarios, se comportaba un poco de forma loca. Entonces, bueno, si le das instrucciones muy específicas, selecciona los documentos y demás, suele trabajar bien, ¿vale? Entonces, como veis, lo está haciendo. Me ha hecho una tabla, el formato ya veis que no es muy usable, ¿vale? Pero al final hace lo que le pido. Título del documento, quién lo creó, cuándo se creó y por aquí por algún lado parece que está el resumen. Bueno, esto lo podría hacer más grande. Ahí está. Y aquí lo veis, hasta aquí llego y aquí podéis ver un poco el resumen que le he pedido. Bueno, lo ha hecho bien, ¿vale? ¿Qué más le voy a pedir? Por ejemplo, que cree contenido, que antes en el caso de Copilot en OneDrive no lo hice, pero es la misma idea. Le voy a decir que me cree una guía de formación basada en estos documentos. Vamos a ello. No genera un documento, ¿vale? Eso no os emocionéis, llegará. Lo que genera es el texto que lo copia en el documento. ¿Vale? Entonces ahora lo que va a hacer es que va a generar una guía de training basada en esos documentos. Bueno, aquí se está alucinando un poco porque no sé por qué está sacando el resumen de audio y yo no le he pedido eso, ¿vale? Entonces, como veis, dependiendo de lo que estés haciendo, es posible que se estén liando. Es curioso porque ha generado un resumen de audio, yo no se lo he pedido de estos archivos. Aquí podéis decir que Juan Carlos ha tenido efecto demo y el resultado es totalmente inesperado. Vale, vamos a ver si podemos empezar un chat nuevo y a ver si se entera. Decidme aquí si veis resumen de audio por algún sitio. Yo no lo veo. Segundo intento. Ahora sí. Hay algo en el código que tiene bugs, ¿eh? En el código de quien ha programado la parte de OneDrive y Copilot, que como podéis ver, agentes de Copilot en SharePoint sería. Entonces ahora sí lo está haciendo. Me está montando una guía de formación en base a el contenido de los 3 archivos y enriquecido por el modelo de lenguaje. Perfecto. Esto es lo que quería.
Bueno, aquí vuelvo a sacar el audio player, se vuelve loco esto. Esto es muy gracioso, ¿vale? Ya que estamos, por dejar bien hecha la demo de OneDrive, vale. Vamos a ver. Vamos a pedirle a Copilot en OneDrive que me cree un resumen ejecutivo. Yo creo que es porque igual se ha quedado abierto el player, no estoy seguro, ¿vale? Un resumen ejecutivo de un archivo o una FAQ, ¿vale? Vamos a decirle que Copilot, genérame una FAQ de este documento, que no lo enseñé antes. Y también es un caso de uso relevante. Lo tiene que hacer, ¿vale? Perfecto. Hace el documento de preguntas frecuentes a partir del documento seleccionado. Fenomenal. ¿Vale? Ha sacado todas las FAQs. Ya más o menos está acabando. Bueno, le podemos decir que se limitase a un número de FAQs si quisiésemos, con un prompt, con la opción por defecto no. Y en este caso, bueno, como veis, sigue aquí. No sé si tiene un 10 por defecto, puede ser, y ya está. Vale, lo que comentaba antes de limitaciones. Fijaros, 3 archivos, 4 archivos, 5 archivos. Sigo teniendo Copilot disponible. Resume, compara, pregunta. Al sexto, desapareció Copilot. Es una limitación que luego os contaré. Vale, volvemos a las slides. Bueno, hemos visto que tenemos un agente por defecto de Copilot para sitios de SharePoint, pero puedo crear nuevos agentes. ¿Cómo se hace eso? Os lo voy a explicar ahora y os lo voy a enseñar. Bueno, aquí, como veis, tengo lo que es el proceso para crear un agente de Copilot. Lo primero de todo, dale un poco de branding, dale un poco de propósito. En segundo lugar, indícale con qué contenido quieres que trabaje el agente. Y en tercer lugar, dale unos prompts de inicio para que funcione. Hay que hacerlo un poco bien, es decir, no le des cualquier contenido, sobre todo si no está bien estructurado, si tiene muchas imágenes, tiene mucho texto, porque no va a procesar esa información. Cuanto el contenido esté mejor estructurado, mejor se va a comportar la gente. Intenta darle poco volumen de contenido, porque si no, la gente se va a centrar en el contenido más relevante, no en todo el contenido que haya. Si tú tienes al final una carpeta con cientos de documentos, los agentes de Copilot no es la solución para que el agente interactúe con los documentos. Tienes que buscar otra opción, ¿vale? Y luego, bueno, es importante también que te retroalimentes del feedback del usuario. Qué tal funciona la gente, cómo se comporta, para pulirlo. Donde pulirlo significa, déjame que va a cerrar una ventana por aquí, pulirlo significa que mejoremos la respuesta de la gente cambiando su comportamiento. Cuando veáis la demo lo vais a entender, ¿vale? Vamos a ver la demo. Bueno, ¿cómo se crea un agente Copilot para un sitio de SharePoint? Partiendo de que tenemos uno por defecto. Os lo voy a enseñar ahora. Vale, para ello vamos a ir al sitio de pruebas y fijaros en lo siguiente. Voy a cerrar esto porque ya no quiero la gente por defecto. Y lo que voy a hacer ahora es, nuevo, crear un agente. ¿Vale? Esto lo que hace es que, como veis, levanta una ventana modal en la que se está nutriendo de los archivos seleccionados para crear el agente. No quiero hacer eso. Vamos a crear el agente partiendo de otra de las carpetas, que va a ser esta, la de Office 365 por IT Pro. Nuevo, agente. Como veis, automáticamente interpreta que se va a alimentar de esa carpeta. Vamos a editar el agente porque quiero extenderlo. Porque si yo no hago nada, el agente ya está listo. Configurado minimalista, como podéis ver, con una serie de prompts de inicio, un nombre que lo puedo cambiar, el icono me coge el del sitio por defecto y una descripción. Pero esto yo lo quiero cambiar. Vamos a cambiar el icono. Vale, para cambiar el icono, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar aquí el entorno de demos y el Community Days y pim. Vamos a coger la imagen del libro. ¿Vale? Ahí está la imagen del libro. Y ahora vamos a configurar en base al contenido que tengo para la demo el agente. ¿Vale? Entonces esto lo vamos a llamar el Office 365 para tipos Agent, que ya lo ha hecho, si no me equivoco. Exactamente. Vamos a cambiarle un poquitín. La descripción se la vamos a cambiar. Vamos a dar una descripción extendida. Vale. Me estoy dando cuenta aquí que hay que tener cierto cuidado con la descripción que le damos. ¿Vale? Entonces, sí, vamos a darle una descripción aquí. ¿Vale? Vamos a decir aquí for IT Pros Contents, mejor. Dice content.
content in this folder. Vale. Lo siguiente que tengo que hacer es revisar si los orígenes de información son suficientes. Fijaros que aquí tengo una carpeta. ¿Puedo añadir más? Vale, ¿podría añadir carpetas adicionales? Seleccionar si tiene sentido. En este caso no quiero. Y luego lo importante es el comportamiento, el behavior. ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos a darle un mensaje de bienvenida. Diferente. ¿Vale? Pregúntame cualquier cosa sobre administración de Microsoft 365. Yo te voy a ayudar. Y vamos a cambiar los prompts de inicio. Pero no solo eso. De hecho, si me permitís, vamos a abrir un Word que tenía por aquí. Creo que es este Word. Vale, vamos a poner este prompt. Haz un resumen de los principales aspectos en administrar y manejar o gestionar Microsoft 365. Venga, va. Pues le ponemos esto de prompt de inicio. Y vais viendo cómo va cambiando. Porque la idea es que en este diseñador yo puedo probar a la gente, ir viendo cómo se comporta. De segundo prompt de inicio, que me cree una guía de administración de Microsoft 365. Venga. Vamos a cambiar esto bien. Y de tercer prompt de inicio, vamos a decirle que me cree un resumen ejecutivo de buenas prácticas y recomendaciones para administrar y gestionar Microsoft 365. Vale, hasta aquí bien. Pero esta gente, jolín, ¿cómo se va a comportar? ¿Cómo va a responder? Pues aquí viene la gracia. Con las instrucciones, ¿vale? Fijaros, esta es la clave de lo que necesita el modelo de lenguaje para entender cómo tiene que funcionar esta gente, ¿vale? Un poco de detalle al principio, que eres un agente, que eres especialista en administrar y gestionar un tenant de Microsoft 365, tienes distintas técnicas para hacerlo bien, incluyendo PowerShell. Encima, puedes tener un rol de arquitecto y luego tienes skills. Eres capaz de proporcionar información clara sobre administrar Microsoft 365 y gestionarlo. Eres un experto en escribir guías de administración de Microsoft 365 y también puedes proporcionar recomendaciones y buenas prácticas para obtener lo máximo de Microsoft 365. Voy a copiarlo en el blog de notas porque no sé si me había dejado algo por ahí. Vale, perfecto. Y ahora lo que hacemos es que esto nos lo llevamos a la parte de instrucciones de la gente. Aquí está la clave. Y esto es lo que tenéis que ir cambiando en base a feedback de vuestros usuarios, ¿vale? Si la gente no se comporta bien, es quizás porque las skills y el comportamiento que le habéis definido no es preciso, no es óptimo. Al final, con la IA nos tenemos que hacer especialistas en prompting, ¿no? Pues de aquí va la clave, en darle instrucciones a la IA. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacer un guardar y cerrar. Espero que no falle esto. Fijaros que aquí podría empezar a interactuar con la gente y tiene que responder. Vale, lo está haciendo bien, como podéis ver, ¿vale? En la carpeta hay un montón de archivos que ahora os lo enseño. Entonces, bueno, al final, fijaros que he hecho un poco lo que yo le he dicho en base a todos los archivos. Vale, el agente está listo. De momento para mis pruebas. Fijaros que aparece aquí como un archivo .agent. ¿Os acordáis que os decía que un agente se trata como un archivo en el sitio? Aquí lo tenéis. Es un agente que todavía no está aprobado, lo puedo usar yo, aunque otros colaboradores lo pueden ver. Esa parte me parece un poco peligrosa de por qué quien ha diseñado esto lo ha pensado así, ¿vale? El agente se nutre de todos estos archivos, como podéis ver. ¿Y el agente dónde está disponible ahora? Pues lo vais a ver aquí. Hacemos clic en el simbolito de Copilot y yo puedo desplegar y trabajar con mis agentes. Aquí está mi agente, el que acabo de crear, ¿vale? El Office 365 for IT Pros. Aquí lo tenéis. Y yo puedo seguir trabajando con él. Créame una guía de administración de Microsoft 365. Y lo va a hacer. Vamos a ver si no se lía. Ya os digo que preparando esta demo hubo algún efecto raro, ¿vale? Incluso un risk de responsible AI me saltó. Una cosa que un poco loca. Y bueno, está creando un poco la guía, como podéis ver, en base al contenido. Y como podéis ver, referencia todos los documentos, ¿vale? Hasta aquí perfecto. Por supuesto, si el agente lo queréis editar en cualquier momento de nuevo, lo podéis editar. Hacéis clic en los puntos suspensivos y a tocar el agente. Cambiad lo que es el comportamiento, añadirle más fuentes, lo que necesitéis. Este es un agente disponible en el sitio, todavía no está publicado. Para publicarlo como administrador
tengo que ponerlo como aprobado, como podéis ver aquí. Si lo apruebo luego, yo puedo hacer que el agente sea también el agente por defecto en lugar del sitio, que entiende todo, entiende páginas, entiende documentos. Esta gente solo trabaja con la carpeta Office 365 for IT Pro, ¿vale? Si lo pongo como aprobado, lo que vais a ver es que el archivo .agent desaparece de aquí y ya te está avisando que lo mueve a la carpeta archivos del sitio, ¿vale? Sigue siendo un archivo, lo que pasa es que lo manda a otra ubicación diferente, lo esconde un poquitín, ¿vale? Fijaros más cosas. A ver si ya desaparece de aquí. Ya no está, como podéis ver. Pero la gente sigue estando, como os decía. Si hago clic aquí y busco mi pequeño agente, aquí está mi agente aprobado. Y fijaros que lo puedo compartir como un archivo, copy link. Y ahora os voy a enseñar que si lo comparto con un usuario, va a poder acceder, pero si no tiene en este caso requisitos necesarios para trabajar con el agente, no puede trabajar, que luego os lo explico, ¿vale? Por ejemplo, si me conecto con este perfil de LinkedIn, de Microsoft 365, meto su contraseña, que creo que me acuerdo de ella. ¡Boom! Fijaros que dice que, bueno, aparte de que inicie sesión, que no puede porque necesita tener una licencia de Microsoft 365. Es uno de los prerequisitos, Copilot, ¿vale? Por eso no puede trabajar con el agente. Más cosas, os he dicho que el agente se ha ido a la biblioteca de archivos del sitio. Os quiero enseñar otra cosa, ¿vale? Bueno, también lo puedo compartir en Teams, como podéis ver aquí. Entonces, para ver dónde está, nos vamos a ir a contenidos del sitio. Archivos del sitio. Aquí están los copilots, fijaros. Los aprobados. Y aquí están los dos que tengo en este sitio. ¿Y qué os quiero enseñar aquí? Que si hacéis clic en el archivo, se abre en el visor de archivos de Microsoft 365, pero como un agente, con el que puedes seguir interactuando. Venga, vamos a probar el último prompt. Créame un resumen ejecutivo de buenas prácticas y recomendaciones para gestionar Microsoft 365. Y lo va a hacer. Vale, mientras lo hace, voy a arrancar Teams para enseñaros la parte de compartir, aunque tengo que ir a slides para explicaros lo último. Vale, entonces vamos a probar aquí también distintas cosas. Esto lo tenía que haber tenido abierto, la verdad. Disculparme. Vale, vamos a aterrizar un team que no es el relevante, pero no pasa nada porque nos salimos de aquí. Perfecto. Bueno, ya que estamos, os enseño la demo completa, ¿verdad? Vale. Entonces, lo que voy a hacer ahora es ver cómo se comparte un agente en Teams. ¿Vale? Cogemos este agente, copy link for Teams, súper sencillo. Me lo voy a llevar este chat con José González, que se va a conectar ahora. Vamos a dejar que se conecte. Por cierto, esta es la nueva experiencia de Copilot, ya que lo tenéis. Me despista un poco de Microsoft 365 Copilot. Vamos a entrar en Teams. Es curioso, debe haber algún tema de caché porque veo dos experiencias distintas en el tenant. Entonces, si el usuario hace tiempo que no se ha conectado, estamos viendo la nueva. Si lo utilizo muy regularmente, pues acabará llegando, ¿vale? Pero bueno, está en hecho. Vale, este es el chat con Juan Carlos. Y lo que voy a hacer ahora es que voy a pegar este enlace de compartir a la gente aquí. Esto lo que hace es que va a pintar una Adaptive Card con el agente. Le va a dar a enviar, como podéis ver. Ahora me va a preguntar si quiero añadir el agente al chat. De momento solo se puede añadir por un agente a un chat privado, aunque se van a poder añadir más agentes. Y ya está. Entonces, ¿qué va a suceder cuando lo he añadido? Pues que cuando acabe de añadirlo, me tiene que pintar los prompts, ¿vale? Si lo hace bien. De hecho, bueno, podéis ver alguno que tenía antes. Tiene que aparecer esta experiencia, ¿vale? Si lo hace bien. Vale. Vale. Está tardando más de la cuenta, pero bueno, al final tiene que aparecer esta experiencia para poder interactuar con la gente. Vamos a dejarla trabajando y si eso volvemos ahora a ver cómo ha quedado. Vale. Volvemos a las slides, que ya queda poco. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de agentes de Copilot para SharePoint y para Copilot en OneDrive for Business? Vale, pues depende. En ambos casos, yo puedo tener Copilot en OneDrive y agentes de Copilot para sitios de SharePoint si tengo una licencia de Microsoft 365 Copilot. Para Copilot en OneDrive es obligatorio. Para agentes de Copilot es una posibilidad.
para agentes de Copilot, para sitios de SharePoint. La segunda opción es que tenga configurado Pay as you go para agentes de Copilot de SharePoint. ¿Qué significa esto? Que tengo una opción de configuración en el tenant que me permite enganchar o asociar una suscripción de Microsoft Azure para poder crear agentes de Copilot en modo pago por uso. Se tarifica por mensajes que tengamos con los agentes, ¿vale? Que sepáis que es así. Si tengo la licencia de Microsoft 365 Copilot, pues no es necesario. ¿Qué es lo que sucede en el modo Pay as you go? Que entonces, por ejemplo, si lo tuviese configurado en el entorno, José González, cuando le he compartido a la gente, podría haber interactuado con el agente, ¿vale? No lo tengo configurado, por lo tanto no se puede. Bueno, limitaciones, que os lo he comentado antes. ¿Qué límites tenemos en los agentes de Copilot para SharePoint y Copilot en OneDrive? Y vamos acabando. Bueno, límites en el número de archivos con los que trabajan. Ya habéis visto que Copilot en OneDrive solo es capaz de trabajar con 5 archivos, como máximo, para hacer operaciones múltiples, es decir, obtener resúmenes, comparar archivos, etc. Y que no soportan carpetas. Ojo que van a llegar. Es decir, que yo seleccione una carpeta en OneDrive y que le pregunte a Copilot en OneDrive sobre el contenido de la carpeta. Eso llegará. ¿Qué pasa con los agentes de Copilot para SharePoint? En cuanto al número de orígenes en configurar, es un poco más amplio. 20 orígenes. Más amplio porque fijaros que puedo configurar 20 sitios, 20 bibliotecas de documentos, 20 carpetas, 20 documentos. Y ahí puedo tener muchos documentos. Lo que os he dicho antes. Tener muchos documentos implica que la gente no funcione bien. Tenéis que tener en cuenta esto a la hora de gestionar expectativas, ¿vale? Es decir, si tenéis una biblioteca con miles de documentos, el agente no va a responder de forma precisa en torno a preguntas para todos los documentos que esté ahí. Va a tratar los documentos más relevantes, ¿vale? Esto funciona así. Fijaros que también podemos aplicar combinaciones de orígenes. De todas formas, estos límites con el tiempo se van a ir superando, estoy convencido, ¿vale? Porque Microsoft está invirtiendo mucho aquí. Y, bueno, siempre va a ir un poco al nivel más alto de sitios, ¿de acuerdo? En cuanto a orígenes a configurar. ¿Qué tipos de archivos se soportan? Bueno, de momento en los dos. Office, Word, Excel, PowerPoint. Archivo universal, formato universal, PDF, TXT, RTF. Archivos web. Documentos también en formato Open Document. Y de momento, vídeos, imágenes y OneNote no se soporta ninguno de los dos. Aunque en OneDrive va a llegar que le preguntemos a una imagen que tiene un texto que extraiga el texto, ¿vale? Y también va a llegar a agentes de Copilot en SharePoint. Lo mismo pasa con los vídeos y lo mismo va a pasar con OneNote, ¿vale? Como digo ahí, el soporte de imágenes en Copilot en OneDrive está en rollout. Límites concretos para Copilot en SharePoint. Esto es lo que os digo, gestionar expectativas. Funciona bien con 20 archivos. Es decir, si tú tienes una carpeta con 20 archivos y empezamos solo con 5, el agente funciona muy bien. Te responde lo que quieras en torno a esos 20 archivos. Siempre acordaros que estén bien formados y estructurados. Si tiene más de 20 archivos, ¿cómo responde la gente? Con los 20 archivos más relevantes. Si venís del mundo de buscar información con los buscadores de SharePoint en Microsoft 365 Copilot, ya sabéis que al final el buscador te devuelve datos en cuanto a relevancia. Pues la gente va a hacer lo mismo. En base a los documentos más relevantes, va a seleccionar los 20 top para él y en base a esos va a basar la respuesta. De momento no trabaja con archivos grandes, aunque yo creo que eso va a cambiar porque Microsoft 365 Copilot con Pilot en Word trabajan ya con documentos de millones de caracteres. Esto tiene que cambiar seguro. No os estoy diciendo que vaya a llegar a eso, ya veremos, ¿vale? Pero bueno, de momento se recomienda que no superen los 36.000 caracteres por documento. Entonces, si tienes documentos grandes, divídelos en documentos pequeños. Y luego, bueno, si tienen tablas o formatos especiales, no lo va a entender los agentes de Copilot para SharePoint. Entonces, esos límites están ahí. Roadmap, estamos acabando. A ver si la parte de la última demo que estaba haciendo de compartir en Teams lo ha hecho. Bueno, van a venir distintas cosas, ¿vale? Por ejemplo, estadísticas de uso de agentes de Copilot en sitios de SharePoint. Como es un archivo, lo van a tener integrado, ¿vale? El poder, al final, ver, oye, tengo tantos agentes en mis sitios de SharePoint, ¿hasta qué punto se están utilizando? Bueno, pues vamos a poder tener estadísticas. Poder añadir más de un agente en un chat, ¿vale? Soporte en la aplicación móvil de Teams y más cosas. Por comentaros algunos, ahí los que aparecen a primera vista, vais al roadmap y vais a ver un poco todo lo que se viene. En OneDrive, fijaros, agentes en OneDrive, os lo he dicho antes, van a llegar los agentes. Es lógico, en este caso Microsoft ha hecho al revés. Primero los ha creado para SharePoint y luego se los va a llevar a OneDrive. Tiene su lógica. En lugar de limitarme a o tienes licencia de Microsoft 365 Copilot o no tienes Copilot en OneDrive, pues déjame crear agentes de Copilot en OneDrive por si no quiero invertir en licencia de Microsoft 365 Copilot, ¿no? También fijaros que podemos utilizar archivos de OneDrive como
fuente de agentes, eso es lógico. Fijaros que hasta ahora son carpetas, pensando en agentes de Copilot para SharePoint, carpetas de sitios de SharePoint, pues a futuro vamos a poder poner carpetas de OneDrive. Y también, bueno, la parte de analítica que decía. Bueno, conclusiones, un poco la idea es que al final con los agentes de Copilot para SharePoint y Copilot en OneDrive, lo que se nos habilita es que podamos descubrir, consumir y compartir información. Al final, no olvidemos que SharePoint y OneDrive son repositorios documentales, son repositorios en los que muchas veces almacenamos sin orden ni control y al final eso dificulta que podamos encontrar la información, a pesar de que el buscador de Microsoft 365 siempre ha sido muy potente, el buscador de SharePoint siempre ha sido muy potente, pero bueno, Copilot nos ayuda un poco a cambiar el chip, ¿no? Porque con Copilot pasamos de la búsqueda clásica a preguntarle a Copilot dónde está la información y además ayúdame a procesar, ayúdame a entenderla, ¿no? Los casos de uso de Copilot en OneDrive los hemos comentado, extraen información de múltiples archivos, máximo de 5, que podemos comparar archivos, que podemos generar documentos, que podemos hacer resúmenes. Esos mismos casos aplican a Copilot en SharePoint sin el límite de 5 archivos, aunque acordaros que funciona bien con 20, ¿vale? Todo sitio de SharePoint tiene un agente por defecto y podemos crear agentes adicionales. En principio no hay límite en cuanto al número de agentes adicionales y, importante con los agentes, gestión de expectativas. Hay que evitar la frustración del usuario final. Es muy importante cuando hacemos una primera versión de un agente Copilot para SharePoint que luego vayamos afinando, lo vayamos haciendo un tuning, no tuneando, para que responda mejor en base al comportamiento. Al final nosotros nos hacemos especialistas en configurar un comportamiento de la gente. Bueno, os he dejado unas referencias. Yo ya he acabado. Vamos a ir a la máquina virtual a ver si... Bueno, no lo ha hecho bien, no ha añadido la gente, como podéis ver. Es una pena. Pero bueno, al final, quedaros un poco con cómo se comparten Teams. Veis aquí otra gente que comparte en su momento, los prompts, y como veis, responde. Y es interesante porque si la gente lo comparto con un usuario que no tiene acceso al sitio, me va a preguntar si puede compartir la información con el usuario aunque no tenga acceso a los documentos que se citan. Y ya está. Y bueno, con esto un poco termino la sesión, un poco sobre la hora, quedan 3 minutos, o sea que no sé si hay alguna pregunta, ya pues se puede dar paso al siguiente speaker. Podéis preguntar en el chat si queréis, no hay problema. Bueno, dejo de compartir ya. Perfecto. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta grandiosa plática que nos ha dado y sobre todo las demostraciones muy interesantes. Pido a la sala, por favor, darle un gran aplauso virtual a Juan Carlos, que lo ha hecho muy, muy bien y muy interesante todos los conocimientos que nos ha proveído. Gracias a vosotros. Perfecto. Daremos una pequeña pausa en lo que se une nuestro siguiente ponente y cualquier cosa, ya saben que pueden utilizar el apartado del chat, así como principalmente los correos que en su momento compartimos de igual manera en este apartado. Regresamos en unos momentos.